Y vamos a seguir hablando de este mismo tema para hablar de los últimos ataques en la macrozona sur, en la llamada macrozona sur, en la Araucanía, en el Biobío también, y además de las tensiones también en la convención por las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente entre convencionales ambientalistas y del colectivo socialista. Vamos a tomar contacto con el senador José Miguel Insulza. Senador, muy buenas tardes, gracias por conversar con Canal 24 Horas. ¿Nos escuchamos al senador? Sí. ¿Estamos con algún problema ahí en el audio? Ahora sí, senador, muy buenas tardes. Perdón, había apagado el micrófono para no enturbiar la transmisión de ustedes, pero aquí estoy, muchas gracias. Ahora sí, senador, gracias por esta conversación. Primero, vamos a abordar lo que está ocurriendo en la llamada macrozona sur del país. Hemos visto ya cómo se han ido recrudeciendo los ataques. Partimos viendo en la semana ataques incendiarios a infraestructura, a casas patronales, pero ahora ya estamos viendo nuevamente cómo se comienza a atacar directamente a trabajadores, a las personas. Hay un trabajador que está en riesgo vital, que fue herido por un disparo, aparentemente, según lo que indica la Fiscalía, con armas de guerra. ¿Cómo evalúa usted, senador, lo que está ocurriendo actualmente en la llamada macrozona sur del país y cómo se ha ido recrudeciendo también la violencia en esta zona? Bueno, los hechos son muy graves, efectivamente, hoy de nuevo. Y no son peores que lo que teníamos hace un mes atrás. Por lo tanto, aquí digo de partida que la presencia o no de militares no cambia demasiado las cosas. Pero lo que sí es grave, lo que sí es nuevo y grave es el uso de armas de guerra. Y la necesidad de saber de dónde sacan hoy esta gente sus armas completamente prohibidas en Chile, ¿eh? Porque nosotros tenemos una ley muy estricta en materia de propiedad de armas, y ella excluye a las armas de guerra. Ellas no pueden estar en poder de civiles. O sea, de dónde salieron sería importante saber. El gran problema que tenemos, creo yo, Marco, en la Araucanía, es el de la falta de información en materia de seguridad. Yo sé que mucha gente, que la mayor parte de la población de la región, y en particular el mundo mapuche, está en contra de lo que está ocurriendo, no participa de esto. De hecho, cuando hay elecciones en la Araucanía, la elección de la Araucanía las gana la derecha. Entonces no es una cosa de que hay un enorme movimiento radical que esté en esto. No, son grupos armados radicales, por lo menos tres que se identifican bastante ya, que realizan sus actividades, pero no hay respecto de ellos ninguna más información ni de cómo van a actuar, ni de cuándo van a actuar, lo cual demuestra que el trabajo de inteligencia anda muy mal. O sea, hay violencia en la Araucanía, es violencia que todos esperan, pero todo ataque es una sorpresa. Digo, ¿cómo es posible que después de todo este tiempo no seamos capaces de saber, por lo menos de tener algún grado de información del interior de los grupos, ¿no? Si es que la mayor parte de la población, como se dice, está en contra de estos ataques. Entonces, estamos en presencia de grupos subversivos muy audaces, muy violentos, que actúan de manera coordinada, no sé si coordinada entre ellos, en grupos distintos, y probablemente sean, como digo, más de uno, los grupos que actúan, pero que lo hacen en la impunidad fundamentalmente por la completa sorpresa y el hecho que actúan sin que nadie sepa lo que va a ocurrir hasta que no está ocurriendo ya y nos han producido los incendios, ¿no? Ahora, senador, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Sí? De seguridad pública, pero no es de cuál fuerza los combates, si son los carabineros o el ejército. Yo prefiero que sean, por cierto, los carabineros, sino que tenemos un problema de falta de reconocimiento y conocimiento acerca de lo que está ocurriendo, de lo que pasa en la población en la cual ellos tienen su implantación y desde la cual salen para desarrollar sus crímenes. ¿Y cómo se enfrenta esto, senador, considerando la estrategia que se debería, a su juicio, utilizar? Vimos durante esta semana, fue a la zona el subsecretario Monsalve para encabezar un comité policial de emergencia en el Biobío. En la Araucanía estuvo también la ministra de Desarrollo Social para abordar el aspecto social de este conflicto que lleva muchísimo tiempo afectando a esta zona de nuestro país. ¿Cómo se debe enfrentar? ¿Qué estrategia debería utilizar el gobierno para, por una parte, intentar llegar a algún tipo de solución a este conflicto que se arrastra por años, pero también cómo se enfrenta lo que usted mencionaba recién, que es este desconocimiento de no saber desde dónde vienen las armas, quién está utilizando estas armas, de conocer la dinámica de cómo operan estos grupos? Y yo agregaría, además, de ninguna capacidad de controlar
el flujo de armas, como usted dice, y tampoco el cultivo de droga y el flujo de droga, que evidentemente hay bandas implantadas que están haciendo eso. Hay crimen organizado en la región y respecto de él también, claro, lo denuncian con el dedo en alto los senadores, diputados, etcétera, y los dirigentes sindicales, pero nadie es capaz de entregar una información efectiva de quiénes son, dónde se ubican, qué es lo que están haciendo, etcétera. Lo primero es eso, o sea, nosotros difícilmente vamos a salir, vamos a dominar esos grupos si no sabemos, si no tenemos mucho más información sobre ellos que la que tenemos hoy día. Enseguida está, por cierto, el tema del control del diálogo, ¿no? La idea de alguna conversación, no solamente con los grupos que favorecen, o sea, que ya están disponibles, sino y que vienen como voceros de entidades que rechazan supuestamente la violencia, pero que tampoco están en disposición de entregar información. Tenemos que buscar el diálogo amplio y comprensivo. Yo sé que eso le molesta mucho, ¿no? Yo no soy de aquellos, como he dicho alguna vez, que cuando había alguna huelga, decía, no, tienen que deponer primero su actitud y después vamos a conversar. No, si están dispuestos a conversar, vamos a conversar, pero que tienen que dialogar, tienen que presentarse y estar disponibles para conversar, para saber qué es lo que está pasando. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a una instancia de conversación, de diálogo, considerando los ataques que han seguido ocurriendo? Sí, claro. Sí, a pesar de eso, yo creo que hay que buscar alguna forma de diálogo. ¿Y de qué forma se puede llegar a eso, senador? Perdón, para empezar por tratar de separar a los grupos que genuinamente defienden una causa, que puede ser minoritaria su política, pero que defienden una causa, y los grupos criminales de crimen organizado que los están apoyando y que hacen todo el trabajo de distribución de drogas y otras que corresponden. Ahora hay muchos que están... No soy partidario de incluir esos grupos en absoluto. Yo soy partidario de incluir a aquellos grupos que realmente hacen las reivindicaciones que hace hoy día el mundo indígena, aunque las hagan de manera violenta. Y ahora, senador, hay muchos que sostienen que se debería implementar nuevamente el estado de excepción constitucional en la denominada macrozona sur. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Cree usted que quizás el gobierno debería implementarlo nuevamente? Como prácticas. Así empezó todo en la Araucanía. Hace ya 160 años más o menos. El año 1860, este problema de la Araucanía se hizo álgido. A esa altura no había mucho movimiento entre más al sur del Biobío. No había, por así decirlo, mucho Estado chileno. Y efectivamente había algunos actos de violencia y en esa época tenían que ver también con la producción de la época que era triguera, ¿no? Y los dueños querían cultivar más trigo y no podían hacerlo por la violencia que existía. Y el Estado de Chile invadió la Araucanía y le declaró la guerra. Y hubo 3 guerras. Y mire cómo terminamos. O sea, 160 años después todavía tenemos el problema. Entonces, no hagamos de nuevo las cosas que anduvieron mal al principio. Aquí el problema es que no hay que declarar una guerra a la Araucanía por ningún motivo. Es lo que quieren estos grupos. Es lo que ellos quieren estos grupos. Declararon que se declara una especie de guerra a la Araucanía. Por eso yo soy contrario de la presencia del ejército. Y reitero, las acciones de violencia no son más violentas cuando está el ejército que cuando no está el ejército. Y no es nada contra el ejército tampoco. Es que el ejército no está para las guerras internas, no está para las guerras interiores. Senador, ¿y cómo se puede abordar también la preocupación de las propias personas, los habitantes de la región de la Araucanía, de una parte también de la región del Biobío? Escuchábamos también a dirigentes de camioneros quienes abogan por implementar nuevamente o decretar el estado de excepción constitucional. ¿Cómo se aborda esa preocupación de los propios habitantes de la zona? Con ellos y tratar de convencerlos de que ese no es el mejor camino. La violencia, ahora, han habido ya un par de cosas pasadas más acá del Biobío, el otro día una amenaza de bomba en el aeropuerto de Talcahuano y eso es muy riesgoso, porque estos grupos subversivos inmediatamente empiezan a tratar de extender el conflicto hacia otros lados. Tenemos que circunscribir el conflicto a donde está. Y donde está no es precisamente en Temuco, sino que en la zona rural y la zona fundamentalmente, ya conocemos que son las de mayor presencia de pueblos originarios. Entonces, y nuevamente entrar en diálogo y en discusión con ellos significa conocer algo más quiénes son los dirigentes, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus políticas, etc. Hacer trabajo de inteligencia. En Chile no se hace trabajo de inteligencia, por Dios. Ahora, senador, usted mencionaba hace algunos minutos que era partidario de establecer diálogo
con las personas que legítimamente levantan ideas o reivindicaciones territoriales, reivindicaciones mapuche principalmente, reivindicaciones indígenas. Autonomía y tierras, fundamentalmente autonomía y tierras. Claro, pero usted mencionaba también que está dispuesto a establecer diálogo, por ejemplo, con quienes manifiestan estas posiciones de forma violenta, separándolo claramente de estos ataques propiamente tal que se registran a fundos o por ejemplo, lo que ocurrió durante esta madrugada, este ataque a este camión. Si es que nos pudiera precisar en esto que usted mencionaba. Ni siquiera sabemos a qué grupo, a cuáles de los grupos pertenecen los que hacen esas cosas. Pero sabemos bien que existe la coordinadora Arauco Malleco, que siempre la hemos conocido, la coordinadora también, otra coordinadora fundamentalmente que cubre fundamentalmente otros grupos más hacia la cordillera, y finalmente la Lafkenche, que es una cosa nueva y que parece ser la más violenta, la menos dialogante. Esos son los nombres de los grupos se conocen. Incluso ellos mismos se incluyen dentro de esta noción que yo ciertamente no la uso solamente para describir, llamada Gualmapu. Pues bien, nosotros tenemos que estar disponibles a ofrecer diálogo a esos grupos. Porque si empezamos así que pongan las armas, antes de ofrecer ese diálogo, a ellos les está yendo bastante bien, como hemos visto en la televisión recientemente, como en este mismo programa. A ellos les va bien porque lo que quieren es desencadenar la subversión, y eso se está permitiendo. Llevando más militares, llevando más armas, le hacemos el juego. Por lo menos le hacemos el juego mientras no le quitemos sus esperanzas de triunfo, sobre la base de la absoluta desinformación que tenemos en la región sobre ellos. ¿Y cómo se establece el diálogo? Vimos a inicios de este gobierno, de este periodo de gobierno, que fue la ministra del Interior y Seguridad Pública a la zona. Hubo harto conflicto en ese momento, incluso se escucharon disparos al aire, hubo cortes de camino también. ¿Cómo se logra llegar a dialogar con estos grupos que han sido más radicales en sus posturas? Una posibilidad es tomar la mano de aquellos que dicen que hay 200 loncos, etcétera, y que solamente 200 comunidades y que solamente 9 o 10, bueno, hablemos con todas las comunidades y también tengamos diálogo con los alcaldes mapuche, que son varios, bastantes en la zona, que evidentemente conocen esos grupos mejor que nosotros. Y tratemos de engancharlos a ellos para este diálogo. Si hay pura gente de Santiago a dialogar, esto no funciona. Ahora, senador, cambiemos de tema, hablemos de lo que ocurrió en la jornada de este jueves en la Convención Constitucional. Hubo algo que fue catalogado incluso como funa, estas recriminaciones por parte de los convencionales que formaban parte de la Comisión de Medio Ambiente, quienes tildaron de traidores a los convencionales que forman parte del colectivo socialista. Esto por el rechazo al informe completo, a este segundo informe presentado por la Comisión de Medio Ambiente ante el Pleno de la Convención. ¿Cómo califica esto que afecta directamente a los convencionales que forman parte del colectivo socialista, senador? Bueno, mire, lo que se estaba votando era un texto que de aprobarse ingresaba directamente a la Constitución. O sea, no era para discutirlo de nuevo ni para mejorarlo. Y tampoco era para que la Comisión de Armonización le cambie cosas, no. Era un texto para que fuera directamente a la Constitución. Y el texto, según nos informan, era profundamente insatisfactorio en la forma y en algunos sentidos en el fondo, pero sobre todo en la forma. Incluía artículos que eran iguales a otros que habían sido aprobados en otras comisiones, estaba muy mal redactado en algunas partes que ni siquiera se podía trabajar, etc. Entonces, bueno, algunos convencionales decidieron que ellos no querían incluir ese texto de inmediato en la Constitución, porque esa era la votación. Y ya actuaron de acuerdo con su derecho, votando en contra o absteniendo. Además, dicho sea de paso, por la cantidad de votos, parece claro que algunos ni siquiera estaban. Bueno, eso fue replicado por alguna gente de la misma comisión con insultos, con gritos, con violencia, y luego con la toma de los micrófonos. Desgraciadamente, a diferencia de otros países, a esa gente no se les da micrófono, aquí se les da micrófono, no solamente para plantear su punto de vista, que dicho sea de paso, no lo plantearon,
Yo no escuché a ninguno de los representantes de estos convencionales decir era este tema, el tema del agua, el tema del, qué sé yo, de las cosas del cambio climático, las cosas que se conversan cuando se habla de medio ambiente. Era puramente formal, nos rechazaron nuestro informe. Y después esto que francamente, mire usted, no sé si será una funa, pero como se llame, que es permitir efectivamente funar por el micrófono, por los medios de comunicación, con los nombres a todos los que habían votado en contra. Yo la verdad es que lo encuentro indignante, creo que es una vergüenza. Hemos omitido hoy día como senadores socialistas y como diputados, como diputadas y diputados socialistas, una solidaridad plena con nuestros compañeros del colectivo socialista por las agresiones verbales de que fueron víctimas ayer. Esto es una vergüenza. La Constitución debería sancionar a esa convencional. Debería ocuparse de su actitud. Eso no es el diálogo democrático que un país requiere. Si vamos a tener que votar a favor de determinadas medidas a fuerza de empujones e insultos, yo creo que eso va por mal camino. Bien, senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. A sus órdenes cuando sea necesario. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 6 de la tarde con 53 minutos, ya volvemos.